El derecho a la vida principalmente en todas sus esferas, en todos los aspectos, está siendo pisoteado, está siendo vulnerado por esas políticas públicas tan ineptas, tan desconectadas de la realidad y que precisamente eso es lo que nos está representando un riesgo en nuestro país. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Johan para las personas que no me conocen y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hay muchas cosas que quiero decir hoy, pero sin antes de comenzar les quiero agradecer por estar acá, por dedicar un poquito también de su tiempo para poder ver este contenido en el que estoy haciendo. Acabo de comenzar acá en la plataforma de YouTube. Y en el video pasado les hablaba sobre mis primeras prácticas en plena pandemia, en donde estábamos pasando, y aún seguimos pasando, por un pico epidemiológico de contagios pues por COVID-19. Este proyecto hasta ahora está comenzando, entonces pues la idea no solamente aquí es centrarnos únicamente en lo que pase en enfermería, sino también hablar de todos estos temas de la realidad en las que estamos pasando, independientemente del contexto en el que nos estemos moviendo o no, porque es importante generar espacios en donde se pueda no solamente brindar información, sino también se pueda generar espacios de comunicación y un análisis más que todo crítico sobre la situación en la que estamos pasando en este momento. En esta oportunidad nos encontramos con todo este movimiento social que ha causado por la reforma tributaria, pero siento que este tema en este momento sí requiere cierta importancia, pero hay algo acá que muchas personas tal vez no están informadas y que es importante nombrarlo, como lo es el pretender de que hagan una reforma a nuestro sistema de salud, otra reforma que de verdad no tiene nada que ver, es completamente desconectada y es peligrosa y nociva para la salud de los colombianos. Hay muchas cosas que quisiera decir y tengo tantas preguntas para hacerle a los altos mandos que están desafortunadamente en este momento representando a la población colombiana, pero sin antes, en modo de contexto, es importante mencionar de que este sistema de salud, de nuestro sistema de salud, le están queriendo meter un proyecto de ley que se llama el 010, el cual pretende tercerizar aún más este proceso de atención en la salud de las personas, como básicamente creando un fondo de protección para las EPS. Resulta ser un poco engorrosa para el sistema de salud. En primera medida, recordemos de que la prevención y promoción en salud es importante para poder prevenir las enfermedades que se presenten en las personas y no tener la necesidad de que lleguen a un asistencialismo o, como se bien se indica, hospitalario. Por eso, el reflejo más claro que tenemos sobre la promoción y prevención son todas las medidas epidemiológicas que se han tomado a raíz del COVID, como lo son las cuarentenas sectorizadas, el uso de tapabocas, el lavado constante de manos, la distancia social. Entonces, en esta ley lo que básicamente hace es que se le da menos prioridad y se le da menos importancia hacia la parte de prevención y se van a enriquecer o se va a fortalecer esas cosas de las EPS con esa privatización, también dejando pues a un lado entonces los procesos de salud pública. Claramente estaría acá en riesgo todo lo que ello implica, generen mayores barreras, mayores estados de inequidades y desigualdades y aumenten mucho más las brechas para poder acceder a los servicios de salud más como las tenemos en este momento. Entonces debemos tener mucho cuidado porque mientras estamos pendientes de la reforma tributaria, también están haciendo, por ejemplo, estos proyectos de ley que resultan ser nocivos para la salud y que además ponen la salud como privilegio y no como derecho, refuerzan esa ley 100 tan deshumana, tan paupérrima que se estableció desde 1993 en nuestro sistema de salud y que actualmente en pandemia pues sería algo muy contradictorio ver esa tercerización y que también al talento humano en salud se le estarían acá pues, mucho más violentando sus derechos como los tenemos en este momento. ¿Por qué acelerar la copresidencia del mecanismo COVAX cuando se presenta que el plan de vacunación de nuestro país es uno de los más lentos? Y además, la adquisición y negociación de estas vacunas comenzaron tarde, lo cual está representando en este momento en tasas bastante evidentes y grandes de contagios y muertes por esta pandemia. Porque el gobierno nacional es tan hipócrita de enaltecernos primero como el talento humano en salud, siendo la primera línea de batalla y quienes estamos enfrentándonos frente a esta pandemia, que eso es cierto,
pero es hipócrita como nos enaltecen y darnos cuenta en la realidad de que no hay las garantías suficientes. En algunos lugares del país no están llegando vacunas oportunas, tampoco les están dando los elementos de protección personal adecuados y que además la atención en los hospitales ni siquiera tienen los elementos o los recursos o los escenarios adecuados para dar una atención oportuna. Porque no se enaltecen cuando precisamente no hay esa garantía, respaldo por parte del gobierno. No seamos tan hipócritas, por favor. Porque en la reforma tributaria quedó exenta subir el IVA a las bebidas azucaradas cuando nos damos cuenta que estas son nocivas y que además en el contexto de nuestro país antecedentes tales como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son unos de los más frecuentes en la población representados en los índices de mortalidad. Por lo tanto, esto va a representar a que se siga aumentando este consumo, fomentando de que estas empresas se puedan enriquecer, y lo que se está haciendo es que aumenten esta probabilidad, estas tasas de mortalidades en el país. Me comí todas las nusitas, todas las papitas, todas las chocolatinas, todas las gaseosas del universo, todas. Porque van a pretender favorecer la guerra cuando lo que necesitamos en realidad es luchar y salir adelante contra una pandemia que no es únicamente y exclusivamente de Colombia, sino es a nivel mundial, y que desafortunadamente al ser un país en vía de desarrollo vamos a tener muchas más desventajas y vamos a necesitar tener un enfoque mucho más directo hacia la reactivación social y responsable y no precisamente sobre la guerra. Luego, ¿desde cuándo la guerra es más importante que las 21 millones de personas, o mejor dicho, más del 42% de la población de nuestro país entrando en pobreza, cuyo estudio sacó el DANE recientemente esta semana? Y el ejemplo más claro de lo que podemos tener sobre estos contrastes desafortunados entre la guerra y la salud es lo que vimos con lo que pasó con las vacunas en Cali esta semana. Porque no simplemente, en vez de estar invirtiendo en la imagen en un programa televisivo que se convirtió en cotidiano de todos los días, que hasta incluso le ganó entonces al Minuto de Dios, en donde decimos este mensaje que ya es tradición en nuestra televisión colombiana. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Invierte en una vacunación masiva en donde no hayan tantas trabas y pueda ser un proceso mucho más ágil para que epidemiológicamente se pueda solucionar y se pueda dar fin a esta pandemia. Y pues obviamente todo esto lo que implica una reactivación social, una reactivación económica y una estabilización de los procesos de salud en el sistema, para que deje de ser convulsionado como lo estamos presentando en este momento. Y es que esto no se trata de que si es de derecha, de izquierda, de centro, mamerto, no mamerto, uribista, no uribista, como lo quieran llamar. Esto acá se centra y se trata de que en este momento el derecho a la vida, principalmente en todas sus esferas, en todos los aspectos, está siendo pisoteado, está siendo vulnerado por esas políticas públicas tan ineptas, tan desconectadas de la realidad, y que precisamente eso es lo que nos está representando un riesgo en nuestro país. Y si aún tienes dudas de todo lo que está pasando y de pronto ves que esto es irreal, pues de esto estamos hablando. Fueron 280 niños muertos por desnutrición el año pasado. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender, y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida. En ese país asesinan a un líder social cada 3 días. De acuerdo al Observatorio Independiente Indepaz, ya son 10 masacres que han dejado 35 víctimas en lo que va del 2021. El año pasado se registraron 91 masacres que dejaron 381 muertos. ¿Y si el pueblo no tiene paz? Este 12 de abril, el gobierno avanzó en la reactivación de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con glifosato. Los ministros de Justicia y de Defensa, Wilson Ruiz y Diego Molano, respectivamente, anunciaron la expedición del decreto que, sostiene el gobierno, conlleva el marco normativo para controlar el riesgo de este químico sobre la salud y el medio ambiente, ámbitos ampliamente debatidos por comunidades afro, indígenas y campesinas y por la misma Corte Constitucional. Pues el DANE reportó que el desempleo en Colombia fue del 14,2% para marzo del 2021 frente a un 12,6% del mes de marzo del 2020, lo que significa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en el desempleo. Así las cosas, en la actualidad hay 20,8 millones de personas ocupadas frente a un 3,43 millones de desocupadas. Muchas familias aquí luchan por satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. Aproximadamente la mitad de todas las familias en Colombia vive en una pobreza debilitante. ¡Viva el paro nacional!
No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar. Tus privilegios no nublen tu empatía por tu país, por todas las cosas que estamos pasando en este momento. Muchas gracias. Por la paz que nos merecemos. Por una educación ideal. Por el derecho a la libre expresión. Por un país sin desplazados. Por